información hace un ratito sobre un caso de una fiscal. Sí, hay una precisión, porque el Listín publica que se trata de una ex juez de paz interina de Baní, violada por desconocido en su propio hogar la madrugada de este martes. Ay, sí. La víctima también es hija de una fiscal, ella no es fiscal, ella fue juez de paz, y es hija de una fiscal de la Unidad de Familia y Violencia de Género. Ay, Dios. En esa ciudad. No se dio el nombre por razones atendibles, ¿no? Sí. Pero ahí puede Pero comenzar ahí está el la punto de investigación. partida para Sí. la inteligencia de la policía. Ahí puede comenzar si la es que hay investigación. inteligencia, ¿verdad? Bueno, el licenciado José Ramón Peralta, el administrativo de la presidencia. Un aplauso, está con aplauso. nosotros en este martes, de inicio de año. Usualmente había venido en 2 ocasiones anteriores cerca del aniversario del programa, pero esta vez un poquito en otra fecha, y qué bueno a comienzo del año. Buenas tardes formalmente, bienvenido a Sol de la Tarde. Bueno, muy buenas tardes a doña Consuelo, Cristian, Ángel, Pedro, a todo el equipo de producción de acá. Feliz año para todos ustedes. Gracias, gracias. Feliz año y buenas tardes al pueblo dominicano y a todos los que escuchan El Sol de la Tarde. Mire, usted que en muchas ocasiones funge de vocero del gobierno en situaciones de controversia y también Y se en entiende, ocasiones buenas. y se entiende, porque Y los que macheros como que siempre quedan mal. asumió una responsabilidad importante en el caso de las relaciones con China y todo lo que tiene que ver con la visita y las propuestas de negocio entre los dos países. Comenzando el año, ¿cómo marcha eso dentro del ambiente económico nacional del año 19? Porque se dieron informaciones iniciales. Yo usualmente he reclamado el informe formal del presidente del viaje del presidente a China. El 27. Supongo ahora. que el 27 hablará de eso. Pero ¿cómo caminan esos 18 posibilidades dentro del proyecto económico del año 19 para el país? Bueno, fueron 18 acuerdos que se firmaron con el gobierno de China, que no son vinculantes, son con el propósito de trabajar en ese sentido. Los mismos han sido publicados en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores, que está en dominio y alcance de todo aquel interesado, del pueblo dominicano y de cualquier otra persona que le interese. Y como se prometió, que se iba a manejar esto con la mayor transparencia posible. Y hemos tenido resultados, hasta el momento, importantes. Se abrió dentro de los acuerdos, estaba la parte en la parte de turismo, estaba que se declarara el país como un destino turístico aprobado. Y está ya de esta manera. Se están haciendo acuerdos con las agencias y promotores de viajes de ese país. Está ya el Ministerio de Turismo nuestro trabajando en ese sentido. Explica por qué ese detalle. Muy arduamente. Le tocará al ministro de Turismo en su momento, porque no quiero quitarle el espacio. Es que no se da el negocio de turismo. Sí, claro, pero están trabajando en eso. En la parte de aviación civil se autorizaron los vuelos a República Dominicana, lo que ya como destino turístico, y también ya lo que vamos a otra etapa ahí con las líneas aéreas, ver la posibilidad de cuándo tiene que ser, porque de nada vale la pena un avión que venga sin los turistas o sin los pasajeros adecuados. Tenemos buenas noticias en términos del ron dominicano. Ya fue permitido para que en China, sin límite, sin cuota, pueda ir todo el ron dominicano a China. Bueno, va a haber que sembrar también mucha está caña sucediendo con el tabaco. A beber. Y estamos trabajando también con otro de los proyectos que tiene que ver de la parte sanitaria para los productos como piña, cacao y otros que también van avanzando. En la parte de la que está pendiente y está en estudio y debe tenerlo rápidamente, lo que se solicitó allá, que fue un préstamo para trabajar en las pérdidas, las redes. Ustedes saben que la pérdida del sector anda por alrededor del 29%. Nosotros hicimos un proyecto para tratar de bajarla a un 7.5% de pérdida. Y eso significa de economía al año para el Estado. Una planta. Entre 100 y 150 millones de dólares. Y eso se llevaría una inversión que andaría alrededor de 500, 600 millones de dólares. Es decir, que con eso nosotros en 5 o 6 años pagamos y nos sobra eso
esos recursos a una tasa preferencial. Pero eso está antes, tiene que venir un estudio de factibilidad que tiene que ser hecho por ello, ver esa parte. Nosotros presentamos todos los datos y esperamos que en las próximas semanas nosotros también avanzar bastante en ese tema. China es una realidad, es la segunda economía del mundo, no podíamos estar de espalda a esa realidad. Sí. Con un mercado de consumo de casi 1.400 millones de personas, con una clase media que ronda los 700, de más de 300 millones de personas, donde han sacado más de 700 de la pobreza. Es decir, tú no puedes estar de espalda a un mercado potencial de consumo, que algo se le puede pegar a la República Dominicana. Un 1% que no compren de piña, ya no tenemos la piña. ¿En el transporte de carga y de personas hay algún avance? Estamos tratando de ver cómo optimizamos, porque hay rutas que van desde Panamá a los puertos de China, que son lo más importante de Asia, del mundo. Los 10 puertos más importantes de Asia, del mundo están en Asia. No necesariamente en China, porque está también el de Singapur, que está entre los 4 o 5. Pero ahí vemos el volumen de carga que maneja ese país. Aunque no cueste el TLC. No va a costar el TLC. No. Eso fue lo que dijeron. No. Eso no es verdad. No. No se ha recibido nada. No. ¿No es verdad o no hay información oficial? No. ¿Alguna presión? No es verdad. Inclusive eso se desmintió de parte de los organismos oficiales de los Estados Unidos. Desmintieron que eso no era así. Eso es un artículo Eso fue un artículo que salió de un análisis y fue publicado. Como se publican aquí artículos particulares en todos los periódicos nacionales. Y eso no quiere decir que sea la posición del gobierno en cada artículo que sale de cualquier columnista. Pero la Oficina de Comercio de Estados Unidos lo desmintió. Sí. Formalmente. Sí. Eso fue desmentido. Y la Cámara Americana dijo te lo voy a enseñar ahorita en inglés, que lo tengo acá. José Ramón, siguiendo en el ámbito internacional, recientemente República Dominicana votó a favor de desconocer la legitimidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero a su vez envía una representación, dicen algunos que sin importancia, pero representaba al gobierno dominicano y al país. ¿Cuál es la posición de República Dominicana en torno a Venezuela, a sabiendas de que nosotros tenemos una sociedad con ellos, con el tema de la refinería dominicana de petróleo? ¿Cuál será la posición del gobierno? ¿Retiraremos embajador? ¿Nos mantendremos al margen? ¿Seguiremos respetando eso que ustedes llaman el tema de la autodeterminación de los pueblos? El reconocimiento. Maduro llamó a un diálogo de nuevo. ¿Qué va a pasar? El presidente interino lo vamos a reconocer. El gobierno ha sido coherente en sus posiciones. Eso es lo más importante. Y no podía ser de otra manera. Sí. Porque hacía más o menos 3 o 4 meses atrás, el gobierno votó en la misma OEA, en el seno de la OEA, una resolución que consideraba ilegítimos esos comicios. Sí. Entonces, si la resolución es exactamente igual y solamente le faltaba a esa resolución, porque esta resolución de ahora deriva de la anterior. Es un complemento. Deriva de la anterior, no es un complemento, deriva de la anterior. Si el proceso era... ¿Qué pasa? Lo único que le faltaba a esa resolución, cambien 2 cosas. Le faltaba lo del diálogo, ¿verdad? Y le faltaba que en vez de decir que eran elecciones, si las elecciones fueron legítimas, se supone que si dijimos que la juramentación y el gobierno... El resultado exacto. Entonces, ¿qué le faltaba a otra cosa? Lo del diálogo. Y se lo pusieron a pedido de República Dominicana. Es decir, nosotros fuimos coherentes con lo que habíamos firmado anteriormente. En política exterior hemos dado... Es decir, nosotros no hicimos nada que pudiera ser diferente a lo anterior. Fuimos coherentes con la posición que habíamos mantenido meses atrás. Y el documento hay que leerlo, uno y otro. Es exactamente igual. Aquello era a raíz de las elecciones y está ahí a raíz de la toma de posesión. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Porque nosotros seguimos teniendo relaciones con Venezuela. Yo no he visto una solicitud a consulta del embajador. Pero no ha sucedido. Muchos de los países,
muchos de los países mantienen sus relaciones, no lo han roto todo, es decir, se mantiene. Nosotros tenemos vínculos, sociedades con ellos en la refinería y en otras cosas, es decir, no. Seguimos. Licenciado, acláreme algo. Yo obtuve la información sobre esa contradicción a la que Pedro hacía alusión y diversos sectores nacionales, de que la embajadora de la República Dominicana en Venezuela ya estaba en la actividad, acudió temprano en la actividad y tenía el celular apagado y no la pudieron localizar para decirle que habíamos votado contrario en la OEA, que no se presentara. Esa información yo la obtuve ayer. De que no tú te me has enterado que yo entonces. En el tema, ministro, en el tema del vínculo que tenemos con Venezuela, antes de salir de ahí, me gustaría tener una información certera. Con nuestra relación comercial, 49% de las acciones de Refidonza son propiedad de PDVSA, una empresa en quiebra, un desastre. Tengo informes de que un pool de empresarios dominicanos está dispuesto a comprar esas acciones y que ese pool ha estado acompañando al presidente en reuniones. No, el presidente no se ha reunido con ningún pool que esté interesado en comprar. Pero las acciones. No estoy diciendo que no exista, estoy diciendo que no se ha reunido con el presidente. Y se ha ponderado, el gobierno dominicano ha ponderado, vista esa posición en la OEA y las posibilidades que Pedro advertía y que se pueden presentar de ruptura o queja o radicalización de Venezuela, de qué hacer con ese 49%, lo ha ponderado el gobierno. En su momento el presidente tomará una decisión. Bueno. Vámonos para la política. Tan rápido. Pero antes de la política, antes de la política, a mí me gustaría, José Ramón es el ministro, es el Ya está terminando el programa. ¿Para qué diga que hablamos en marzo? Ya está terminando el programa. Coño, está rápido. Si está terminado, está bien. Peralta ha dirigido en los últimos años el quehacer económico de este gobierno. Es el que corta el... No. Comunicativo. Perdóname, patrón, para yo terminar mi idea. Y comunicativo. Entonces, los frutos Por son suerte. 5% de crecimiento, 7% de crecimiento. ¿Cómo son las expectativas para este año? Porque luce que todo está hecho ya. ¿Hacia dónde va Danilo Medina con la inversión pública, con la inversión de capital en este 2019? Seguiremos trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, pero en un mejor contexto. En un mejor contexto porque pudimos en el 2018 retomar de nuevo los niveles de crecimiento que habíamos marcado en el 14, 15 y 16. Que en el 17 cayeron un poco a raíz de todos los movimientos, la falta de confianza que se presentó por algunos aspectos. Y aunque crecimos bien en ese momento, alrededor del 5%, pero no a los niveles que habíamos estado creciendo en el 14, 15 y 16. En el 19, en el 18, volvemos de nuevo a crecer encima del 6.5%. Y no porque lo decimos nosotros, sino que es reconocido por todas las agencias calificadoras y todas las agencias, los bancos de inversión y todos los bancos multilaterales. Organismos multilaterales. Fuimos el país que más creció en el 2018. Pero tenemos el mérito de ser el país de América Latina que más personas, en términos porcentuales, sacó de la pobreza. Y de la pobreza extrema. De esa pobreza monetaria que es lo que recibe la gente. De la indigencia. De la indigencia. Cuando nosotros llegamos en el 2012, había en pobreza extrema, en indigencia, como tú bien dices, Ángel, habían 954.000 personas. Hoy anda alrededor de 300.000 personas. No quiere decir que no hay pobres. Cuando digo que hemos sacado esto, la gente dice, no, estamos hablando de pobreza extrema. Todavía tenemos en nuestro país más de 300.000 gente viviendo en ese nivel, como la que salió en el listín, el 31, Felicia y Miledia, que se llamaba, que es un dolor, que es una carga, que es
una vergüenza para nuestro país. Y lo que nos compromete a nosotros seguir trabajando para que no haya en los próximos años un solo dominicano y dominicana que vive en esa situación. Permítame en ese punto, ministro, hacer un paréntesis nada más para satisfacción personal. Aprendí de Joaquín Balaguer en mis primeros años de actividad política que nadie terminará con la pobreza en el mundo. Ningún gobierno, ningún Estado terminará con la pobreza. Ahora sí es posible terminar con la indigencia. Claro, tiene toda la razón. Con la pobreza no se va a terminar. Con la indigencia sí terminaremos. Y aspiraremos a trabajar todos que algún día no hayan pobres en el mundo, pero no es fácil. Ahora, la humanidad ha avanzado enormemente. Nunca antes, en tan poco tiempo, en tan pocas décadas, el mundo había salido de tanta gente que moría por hambruna, por enfermedades, y esto como en esta época. José Ramón. Lo que pasa... Mueren más por mala alimentación ahora que por hambre. Sí, que se ha creado un problema. Que si ciertamente el mundo ha avanzado como nunca antes, en poco tiempo, también se han presentado unos niveles de iniquidad tampoco nunca antes vistos. Así mismo es. Y algo que Así mantiene niveles de inconformidad en la población, que son estas cositas. Sí. Donde la gente que tiene algo lo sube, se lo enseña, se lo enrostra en la cara a todo el mundo, y las personas que viven en niveles de pobreza ven y quieren llegar a tener eso. Así mismo. Y no se sienten conformes. Y quizá en esa casa hace 5 o 6 años no había lavadora ni televisión, y ya tienen una lavadora, una televisión, hasta un carro. Pero no les es suficiente. Los niveles de inconformidad viendo todos los días quieren más. Y con razón, porque le estamos enseñando el efecto de demostración. Exacto. Hay gente que no se conforma con vivir bien, sino que quiere enseñar que viven muy bien. Entonces, que viven inclusive por encima de sus posibilidades. Eso es lo que yo Pero quería preguntar. Permítame, ¿por qué él no me ha dado respuesta al tema del 2019? Entonces, ¿para dónde va? No, te decía, en mejores condiciones, sí, pero ¿para dónde va? Te decía que vamos, nuestro país entonces parte de ser hoy el país líder en inversión de América, el país que tiene mayores tasas de crecimiento, el país donde más atractivo para las inversiones. Yo hablaba en esta semana con un banquero importante de un banco internacional que tiene sucursales en Centroamérica, el Caribe y América Latina, y decía que este país es la envidia de todos los otros banqueros que están en el sector comercial de esos países, por los niveles de crecimiento, de tranquilidad, de seguridad jurídica que hemos ido impulsando en nuestro país. Ministro, el Banco Central recientemente hizo el análisis que hizo, que causó un revuelo. A mí me gustó muchísimo, porque yo comparto muchos de los criterios que expresó el Banco Central, pero hablaba de la necesidad de que se hagan determinados ajustes y cambios en el modelo económico. Estamos hablando del modelo económico, que ha sido un modelo que ha triunfado, mucho usted lo está diciendo, principalmente en el gobierno de Danilo se han visto inversiones importantes de redistribución de la riqueza, yo lo entiendo así, la salud, esos hospitales, en la educación, lo que está sucediendo en educación, etcétera, 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 en la producción, en el sector agrícola, perfecto. Ahora, hay que hacer reajustes en el modelo económico. ¿Usted podría citar alguno? ¿Usted está de acuerdo con esa posición? Sí, el modelo económico como modelo no ha traído el crecimiento. Ahora, yo comparto totalmente con usted que tenemos que hacer ajustes. Y que es lo mismo también que ha expresado el Banco Central. Porque si ciertamente este gobierno ha tomado política dentro de ese modelo para incorporar más gente a la producción, a tener empleo, a la salud, a la educación, todavía no se compadece con los niveles de crecimiento que tengamos la cantidad de gente que vive en pobreza. Así es. Entonces nosotros tenemos que acelerar, y es el gran desafío. El problema es la redistribución de esa riqueza. Sí, ahí ese es el gran desafío y que tenemos por delante, y ahí que tienen que venir los ajustes. Para nosotros acelerar eso. Si es verdad que hemos bajado de 40% a 23% la gente que vive ahí en pobreza,
nosotros tenemos que garantizar que esa gente vaya a clase media, porque esa gente luego que salen de la pobreza, no es que son clase media, van a algo que se llama los vulnerables, que es un limbo, que si el gobierno anda mal, vuelven y caen a pobreza. Entonces nosotros tenemos del gobierno y que consolidar a esa clase, a ese grupo de personas como clase media. Y para eso tenemos que hacer, como usted muy bien dice, no solamente las políticas sociales que ha estado haciendo el presidente, que han sido exitosas porque han incorporado a toda esta gente, la han sacado de la pobreza, sino que también tenemos que ir un poco más allá. Pero el sector empresarial, a mí me da la impresión, yo hablaba ayer con César Dargán, vicepresidente del CONEC, que por cierto hoy inaugura una nueva directiva, hace la juramentación de su nueva directiva y los felicitamos. Falta, el sector empresarial se queja de que hay trabas burocráticas, de que no se le dedica, por ejemplo, el pacto eléctrico no se firmó, el pacto fiscal no se ha firmado, se hizo el pacto educativo y ha resultado bien. Entonces, el sector empresarial como que necesita, o yo no sé, también como aliciente para que haya más empleos formales, más impuestos, que la gente, etcétera. O sea, el sector empresarial. Estamos trabajando con el sector empresarial, yo no sé. Inclusive hoy mismo, yo salgo de acá, de este programa, a una reunión con el presidente para acelerar con 34 funcionarios que nos vamos a reunir esta tarde. El presidente va a acelerar que los compromisos asumidos en el Consejo, en la sesión pasada del Consejo de Competitividad, se aceleren. Se aceleren y lo tengamos listo para la próxima reunión, que será el día 23 de enero. Es decir, la semana próxima. Es que se llama el año de la competitividad. Y por eso quiero caer. Precisamente el año pasado fue de las exportaciones. El año pasado se creó el Consejo de Competitividad y el presidente, para darle más énfasis a eso que usted dice, designó este año de la innovación y la competitividad. Y vamos a seguir trabajando en eso para hacer nuestro país mucho más competitivo. Porque este país tiene unas energías y un dinamismo económico que lo ha expresado en un crecimiento. Ha sido la segunda economía en los últimos 20 años que más ha crecido de toda América Latina. Y en los últimos 6 es la economía que más ha crecido. Pero no basta ese crecimiento. Tenemos que incorporarlo a ser un país todavía que saque más gente de la pobreza y crear las condiciones para que los empresarios dominicanos puedan seguir siendo competitivos, colocar sus productos fuera y crear los empleos que demanda nuestra sociedad. Que lo hemos creado en estos últimos 6 años como nunca antes. En 6 años hemos creado 770.000 empleos formales, pero todavía nos quedan muchos empleos, es decir, todavía queda un 5.6% de personas desempleadas en nuestro país. Y eso es un reto que tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo trabajando con el sector privado, porque el sector privado es el gran creador de empleo. El 85% de los empleos que se crean en esta economía, en la República Dominicana, lo crea el sector privado, no es el gobierno. No es el gobierno. El motor de la economía en una sociedad es el sector privado. Es el que crea, en nuestro país hasta el año 2000 acumulado, el que ha creado el 87% del Producto Bruto Interno, es decir, de la riqueza de este país, la ha creado el sector privado. Y en los últimos 6 años es el responsable de la creación de riqueza en nuestro país, del 91% de la riqueza que se ha creado. Es decir, nosotros tenemos que trabajar de la mano con ese sector para poder echar a este país hacia adelante, que ha sido la visión que ha tenido este gobierno, porque se creía antes y que no se podía combinar políticas económicas con políticas sociales. Y sí, nosotros aquí hemos tenido unas relaciones extraordinarias con el sector empresarial, de fluida, donde todas las asociaciones empresariales tienen la puerta abierta a todos los funcionarios y al presidente de la República, porque estamos conscientes que sin ese sector un país no echa hacia adelante. Vemos muchos casos de gobierno de izquierda que solamente se enfocaron en políticas sociales y le dieron resultados, pero le dieron resultados en el corto plazo, porque cuando no se combinan con políticas económicas y el sector privado, esas se caen. Y entonces lo que logramos lo perdemos todo en el corto plazo. José Ramón, muy breve esta respuesta porque tenemos que ir a comerciales. Hay
mucha alegría en el sector de las pymes, porque el año pasado, finalizando, el ministro Montalvo y el gobierno, pues le dijeron al país que iban a plantear una solución para crear un impuesto único para las pymes. Ayer salieron unas declaraciones del presidente del Consejo de Competitividad que ya eso está casi listo. ¿Para cuándo entraría en vigencia, si tienen la información, que las pymes ya no tengan que pagar anticipo, que el tema del ITEVI sea pagado cuando uno lo cobra? Que no son las pymes, Cristian lo dijo. Porque solo son la más chiquita, la micro, la micro. Ya la mediana, Sí. mucho menos. Se le ha dado un apoyo sin precedente a las pymes, a las MIPYMES. Sí, muy enfocado también en las MIPYMES, Muy pequeño. ciertamente. Se le ha puesto, tiene un espacio en todas las instituciones del Estado donde tienen un privilegio para vender. Correcto. Hay un apoyo a través de Banca Solidaria, donde se le ha prestado decenas de millones de pesos a una tasa especial. Y qué bueno que tiene que saberlo el país, hay que repetirlo, aunque algunos lo sepan. Tenemos menos del 2% de morosidad. Compite con la banca privada, pagan. Entonces, las pymes son en el mundo entero las grandes generadoras de empleos. No son las grandes empresas, son las pymes. Y hemos tenido un apoyo sin precedente. Ahora, esa medida... ¿La medida para cuándo? Que te decía, es muy buena. No tengo el dato cuando entrará. Son las mayores generadores de empleo. ¿Por qué la llevamos tan forzada? Sí. La estamos ayudando en este gobierno. Necesita que la ayudemos más. Bueno, vamos a continuar esta interesante conversación con el licenciado José Ramón Peralta después de estos comerciales. Cambio y fuera, Mauricio.